Avanzando. Estaba pensando que iba a compartir y digo, uy, hablamos de la unidad y eso nos llevó a Efesios capítulo 4, ¿se acuerdan? Y cuando vi Efesios capítulo 4 me di cuenta que habíamos llegado hasta el verso 16, ¿no? Que todo el cuerpo unido entre sí va creciendo, recibiendo el amor. Y entonces digo, bueno, ¿por qué no terminamos el capítulo? Y vemos del verso 17 al 32. Los que no estuvieron o los que estuvieron por Zoom o los que no pudieron verlo por Zoom lo van a poder ver porque entiendo que queda grabado, así que pueden ver parte 1 y esta es parte 2, ¿está bien? No voy a repetir todas las explicaciones que di de los 3 primeros capítulos de Efesios, pero sí dije que el capítulo 4, 5 y 6 habla de la vida práctica del creyente, que Pablo usa una palabra muy importante, andar, que tiene que ver con cómo vivo la vida, y hablamos de andar en unidad, por eso explicamos hasta el verso 16. Hoy voy a tratar de explicar de andar en santidad, verso 17 al 32, y el miércoles que viene no estoy, pero habría que hablar de andar en amor, capítulo 5, verso 1 al 6, después de andar en luz, y después el capítulo 5, 15 en adelante, andar en sabiduría, anden como sabios, no como necios, y ahí habla del esposo, la esposa, el padre, el hijo, el siervo y el amo. Habla de una lucha que tenemos, de permanecer firme en la batalla tomando la armadura y la conclusión. Entonces vamos a dedicarnos un tiempito al verso 17 al 32 para hablar un poco de este andar en santidad que Pablo lo explica de una manera realmente es extraordinario y quisiera que nos detengamos en todos los conceptos. Yo voy a leer algo y después vamos a seguir leyéndolo de a poco. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ves que vuelve al tema de andar, pero habla de negativo, no andar y después habla de andar, positivo. Que ya no anden como los otros gentiles. Esas personas, ¿no? Sin Cristo, que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecidos, que son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, y es enfático la diferencia, ¿no? Ustedes no han aprendido hacia Cristo. ¿Vieron que no dice así de Cristo? Dice a Cristo, una cosa importante, ya lo voy a explicar en un momento. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a ver a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, el cual, según Dios, se viste en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, como hay que hablar la verdad, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aparte, dice Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, sean misericordiosos, sean perdonadores unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, ¿no? De ahí nomás hay muchas cosas que recorrer, pero vamos a tratar de hacerlo de una forma sencilla y práctica. Él va a hablar del andar y va a hablar de los aspectos negativos y positivos. Está interesante que Dios muchas veces empieza por lo que no hay que hacer. Este es un tema aparte. Por ejemplo, el Salmo 1, el verso 1 dice lo que no hace esta persona, ¿no?
no anda en camino de malos, no se sienta en silla de pecadores, ni está en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No. En el verso 2 dice lo que hace. En la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. A veces Dios empieza por los no, de lo que no hay que hacer. Por ejemplo, en este capítulo 6 de Efesios, leímos el 4, dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. A los padres, en vez de decirle instruyan al niño, lo primero que le dice es lo que no hay que hacer. Es interesante que si yo voy a un trabajo, suelo empezar el trabajo y seguramente el empleador o el jefe me va a decir lo que hay que hacer. O tal vez me quiere decir lo que no hay que hacer. No hay que llegar tarde, no hay que correr de lugar, no hay que sacar esto. Dios está poniendo énfasis primero en lo que no hay que hacer, porque parece que ya venimos mal encaminados y hacemos las cosas mal. Y después lo que hay que hacer. No es menor el tema. Así que él va a hablar y va a hacer una presentación del viejo hombre y una presentación del nuevo hombre, algo muy, muy interesante. Es esencial que entiendas desde el comienzo el contexto, la idea del pasaje. La idea del pasaje está queriendo Pablo y meter en la cabeza y en el corazón de las personas que ellos ya no son como eran antes. Antes vivían como paganos, ajenos de Dios, y tienen que entender esto, que lo que eran ahora eran creyentes con una vida nueva, distinta a la vida vieja. Y entonces da toda una contemplación y una base teológica y una base práctica. Es importante porque es como que este capítulo, vos lo lees rápido y decís: Pablo está diciendo que digan la verdad, que no mientan, que se vistan del nuevo hombre. En un punto sí, pero en un punto te voy a mostrar que gramaticalmente es al revés. Está diciendo: ustedes tienen que entender lo que ya son. Es como, a ver, si yo te dijera: vos no tenés dinero, bueno, trabajá, juntá dinero, pero mirá, si te dijera así: vos tenés dinero, no vivas como pobre. No te estoy diciendo hace dinero, ya lo tenés, no importa por qué motivo, es una ilustración que te estoy dando. Entonces esto es lo que Pablo dice: vos ya tenés todas estas cosas, viví de acuerdo a lo que tenés. El pasaje no es tanto una exhortación, aunque sí nos sentimos exhortados, porque cuando ahora vamos a ver de dejar gritería, maledicencia, malicia, estoy arruinado, yo en eso está bien, lo entiendo, pero en realidad lo que él quiere decirles vivían una vida distinta, ahora ya no son eso. Es como decir: mira, vos fuiste alcohólico, ya no lo sos; vos fuiste adicto, ya no lo sos; vos fuiste pobre, ahora tenés dinero, ya no lo sos. Es una lucha para que haya, primero que nada, por eso vamos a ver ahora en un momento, este concepto de entendimiento. Y entonces comienza el verso 17 y 18 y dice que eran ustedes gentiles que andaban como las otras personas, ¿no? Como ellos mismos una vez anduvieron. Y fíjense, dice: andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad es una palabrita griega que habla de que no tenían dirección en su mente, no sabían ni para dónde iban. Recuerdan que yo hablé la última vez de que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, pero el verso 19 de Proverbios 4 dice: y la de los impíos viven en oscuridad y no saben en qué tropiezan. Entonces él acá está diciendo: esta vanidad de la mente le falta luz para saber cómo vivían. Así vivían, sí, para saber hacia dónde iban. Carecían de dirección, carecían de mente, de metas, y hay una serie de palabras ahí muy interesantes. Después dice, allí se envanecieron en sus razonamientos. Es la misma idea de Romanos capítulo 1. ¿Te acordás que los incrédulos se envanecieron en sus razonamientos? Así dice: ustedes no se acuerdan, pero había un tiempo en la vida que su mente iba para cualquier lado. No sabían qué hacer, no sabían cómo vivir. Sí, comían, se casaban. Ahora tienen que entender lo que son. Por eso está haciendo este ubíquense en esto. Y ellos no entendían. Y después dice: y su entendimiento estaba entenebrecidos. Estaban en oscuridad y estaban separados. La palabra ahí es ajenos de la vida que viene de Dios. Ahora, acá va desarrollando un tema aún más interesante. ¿Por qué es esto? Por su ignorancia y la dureza de sus corazones. Déjenme leer el verso 16. Dice: la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios, extraños a la vida que Dios le había dado, por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón. Ahora, el énfasis aquí, y esto es donde comienzo, de Pablo es la cuestión intelectual. Es cómo pensabas antes de ser creyente. Voy a ampliar esto en un momento. Pero luego se mete en el tema de por qué y de dónde viene esta oscuridad de esta vida, esta oscuridad de mente, y viene por la dureza de su corazón. La palabra dureza es una palabrita griega, esporos, muy interesante, que se usaba a veces para el mármol o para los callos en el pie. ¿Le dicen callos acá? Sí, bueno, estamos bien. ¿Cómo molestan esos callos? Se ponen duros, ¿viste? Bueno, esta es la idea de un corazón. Ahora, acá dice, había un terrible camino que ustedes vivían. Era un camino descendiente donde la dureza de sus corazones dio lugar a la oscuridad de su mente, y la oscuridad de su mente les hizo y trajo muerte al alma bajo el juicio de Dios. Estos eran ustedes. Ustedes no pueden vivir más así. Ustedes tienen que cambiar el enfoque. Tu enfoque estaba mal porque tu entendimiento estaba mal. Y debido a esa falta de sensibilidad, verso 19, se entregaron o se abandonaron. Claro, tu mente va pensando sin saber a dónde va, entonces la dureza de tu corazón, la oscuridad de tu alma, y vas para cualquier lado. Y sigue desarrollando y dice, y se entregaron a la lascivia. La lascivia es una palabrita para promiscuidad, es una palabra que quiere decir que no le importaba ninguna regla, ¿está bien? No le importaba ninguna estándar personal, ninguna sanción social, y sigue agregando, quiero que veas verso, palabra a palabra, dice, con avidez, con avaricia, o sea, querían y amaban toda clase de impureza, cayendo en la indulgencia de la autogratificación sin preocuparse por los demás. Así que llegamos al verso 19, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hasta ahí está diciendo, ¿recuerdan o no recuerdan? Miren, paréntesis, los creyentes nos alejamos mucho de los inconversos. Y un día fuimos inconversos. Nos alejamos de los incrédulos porque, ¿sabes lo que pasa? Empezás a ser creyente. Te vas alejando y te vas de alguna forma olvidando lo que vos eras. Entonces después buscamos un médico creyente, y un albañil creyente, y un pintor creyente, y nos rodeamos de creyentes. No digo que esté mal, no digo que esté mal, pero parece que nos aislamos y nos olvidamos de ese tipo de vida que teníamos. Y nos aislamos y nos alejamos de entender cómo estaban las personas sin Cristo. Tal vez sería bueno la memoria. Ahora, Pablo está muy preocupado en esto y agrega ahora, dice, miren, y ustedes, aparte de esto, han entrado y ahora van a presentarle el nuevo hombre. No, este es el viejo hombre. El hombre es el ser humano que vos sos. Viejo, decrépito, deformado, arruinado, así eras, ¿no? No tiene nada que ver con la edad. Yo sé que la edad les pega duro a muchos de ustedes. Yo he venido 20 años y veo lo que la edad ha hecho en ustedes. Lo lamento realmente. No, es una broma. No todos nos mantenemos jóvenes, pero bueno, no importa. Lo cierto es que esto es lo que es el viejo hombre deformado. Pero ustedes ahora, dice, y observen detenidamente el verso 20, hay 3 verbos ahí: aprender, oír y ser enseñado. Primero, han aprendido así a Cristo. Segundo, le habéis oído. Tercero, habéis sido por él enseñado. ¿Viste? Ese habéis es un tipo de verbo que habla de una escuela en la que Dios te colocó. Y en esa escuela dice, miren, en esa escuela ustedes han aprendido a Cristo. Cristo es la esencia, la enseñanza. Aprender ahí es aprehender con H. No sé cómo andás en la gramática. Aprender es sin H, pero cuando lo pones con H quiere decir que no es que recibo conocimiento, lo agarro el conocimiento. Ustedes han agarrado a Cristo. Cristo es la esencia de la enseñanza. En segundo lugar, le habéis oído. Y él dice, mirá, fíjate, Cristo es también el maestro. O sea, esa escuela es tremenda.
Cristo es el motivo de la enseñanza y Cristo es el maestro. En tercer lugar, síganme en el texto, habéis sido por él enseñados. Cristo era la atmósfera en lo que se impartía la enseñanza. Así que usted ha llegado a un punto que no sé si entiende, ha aprendido a Cristo, ha oído de Cristo y ha sido enseñado por Cristo. Ha aprendido, ha tomado la nueva creación que la ha hecho posible y la vida entera nueva que resulta de ello. Así que dice, ¿entienden qué diferente que son ahora? Por lo cual tienen que vivir de manera diferente. Ahora va a hablar de esa vida diferente. Y va contrastando el viejo hombre, ¿no? Sus mentes ya no están entenebrecidas, ni su corazón endurecido, no están separados de Dios, le han oído, le han sido enseñados, y dice, esta enseñanza y aprendizaje fue conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, el creyente se ha despojado del viejo hombre, conforme a los deseos engañosos, los deseos egoístas son engañosos debido a que prometen algo que no cumple, y se han vestido del nuevo hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, esta verdad contrasta con esta palabra que aparece por ahí, que en un momento la voy a mencionar, que es mentira. Contrasta con la palabra engaño o engañoso del versículo 14. ¿Está bien? Los creyentes tienen una nueva actitud en su mente y ya no es vana en su pensamiento entenebrecido, en su entendimiento o ignorancia. Ahora voy a llegar a este punto y tratar de explicar algo muy difícil. No creo que sea tan difícil, pero hemos entendido mal. Parece que entendimos que la exhortación es, deje el viejo hombre, vístase el nuevo, deje y vístase el nuevo. En un punto es así, pero realmente el texto en la gramática no es así. Si fuera gramaticalmente ahí los verbos serían imperativo. Imperativo es una orden. La orden sería, deja el viejo hombre, vestite el nuevo. Pero no son imperativos los verbos. Entonces habría que agregar en el verso 21, para dar al terminar la idea, la frase es decir. O sea, como usted fue despojado del viejo hombre y revestido del nuevo, entonces es decir que a la luz de eso usted debe vivir diferente. Vuestra manera de vivir despojada del viejo hombre y vestido del nuevo hombre implica que usted va a repudiar de todo lo viejo, de esa humanidad caída, como dije, decrépita, deformada, con tendencia a la corrupción, y que se personifica ahora en un nuevo hombre que es fresco, hermoso y vigoroso como Dios, es decir, creado a su imagen. Ahora espera, usted dice, Pablo está explicando lo que éramos y a la luz de eso vivir distintos. Pero no tengo nada que hacer. No, vamos a ver el verso 23 y volver a lo mismo. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿De dónde viene todo el tema? Mente. ¿Qué le pasaba cuando usted vivía ajeno de Dios? El entendimiento entenebrecido. Es un problema de la manera de pensar. O sea, si vamos a apropiarnos de lo que somos la manera de pensar, vuelvo a lo mismo. Es la idea del dinero. A mí el dinero creo que es muy práctico para aprender cosas. Yo no sé si usted tuvo necesidades apremiantes económicas, yo las he tenido. Entonces usted cuando tiene esas necesidades apremiantes que no le alcanza, hace cosas. Pero si un día usted empieza a recibir un dinero, un sueldo normal, no necesita hacer esas cosas, pero quedó mal acostumbrado. Entonces, le voy a dar a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, echar gasolina en el tanque. Hay algunos que les gusta tener el tanque lleno y hay algunos que lo tienen por la mitad. Y hay algunos que esperan que se prenda la luz. ¿Está bien? ¿Cuántos son así? Dice, todavía tengo más, sí. Y tal vez, a mí me hacía, no, yo tenía el tanque medio vacío, pero ¿por qué? A ver, ¿quién me contesta? Por dinero. Pero cuando ya llega un momento que tenés el dinero, ya no tenés que tener más el tanque vacío. Ahora puedo vivir distinto. ¿Me explico lo que quiero darles a entender? Lo que Pablo está diciendo. Ahora ustedes
a la luz de esta verdad, tienen que vivir distinto. Entonces la manera de pensar, por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vuestro entendimiento. Voy a tomar un momento para explicar qué enorme problema tenemos nosotros en nuestros pensamientos. Nos encerramos en un entendimiento que no nos permite crecer, no nos permite avanzar. Por ejemplo, Lucas capítulo 24, el Señor a los discípulos de Maús les habló, ellos volvieron y dice el versículo, les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Mire, cuando yo leo Hechos, hay algo que en el cielo el Señor me lo explicará, no entiendo. No entiendo por qué la iglesia, hasta por lo menos el capítulo 7, cuando se muere Esteban, era sumamente judía. Era plenamente judía. A usted le gusta hablar de la iglesia primitiva, a mí también. Usted no se sentiría cómodo en esa iglesia, porque era demasiado judía. Ahora, ¿por qué no iban a los gentiles? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Que se quedaran en Jerusalén? Pregunto, ¿ustedes qué me van a decir? No. ¿Ustedes lo ven en Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6 saliendo de Jerusalén? No. No. Ahora, esto viene de viejo, porque en Génesis 12 dijo Dios que en Abraham serían benditas que Israel, todas las naciones de la tierra. ¿No dijo Isaías que las naciones oirían y serían salvas? Entonces, era claro, no dijo el Señor Jesús, vayan a Jerusalén, y no salieron. Era un problema de que te encerrás en tu cabeza. Entonces dice, murió Esteban y los que fueron esparcidos fueron predicando el Evangelio. Así que a mí me mata la pregunta, no la sé la respuesta. Si no se moría Esteban, no iban a evangelizar a nadie más. Pregunto, no sé. Si no se moría Esteban, usted y yo no se hubieran convertido. Porque después aparece Pablo que quería así llegar hasta el fin del mundo y él para el fin del mundo era España y parece que llegó a España predicando. Pero tuvo que morirse un muchacho porque nuestra mente estaba cerrada. Ahora llega a Hechos capítulo 10. La concreción de la salvación de los gentiles tenía que venir por Pedro, porque Pedro abría la puerta del Evangelio, lo abrió en Hechos 2 cuando predicó, pero también en Hechos 10 cuando él tenía que predicar a los gentiles. En Hechos 10 hay una pregunta capciosa que usted me la va a entender porque ha leído la Biblia. La pregunta es, ¿se convirtió Cornelio? Sí, me va a decir, ¿no? Sí. ¿O se convirtió Pedro? Dice, está bien, Pedro era creyente, pero no quería ir a los judíos, no, perdón, a los gentiles. No quería ir a los gentiles. Y tuvo que bajar el Señor y tenía hambre, ¿no? Le dijo, estaba Simón el curtidor, pobre, lo hospedó, porque Pedro era muy espiritual, pero se comería todo. Hacemos un sanguchito y baja la comida y tiene hambre. No digas que inmundo lo que yo. Y ahora te van a venir 3 hombres, medio que le agarró del cuello. Dios dijo, vas a ir a lo de Cornelio. Bueno, está bien, voy. Vaso te llevo. Ese capítulo 10 a mí me hace llorar. Porque tal vez yo soy el freno de mi iglesia. Porque tal vez yo soy el cuello de botella de mi iglesia. Una de las razones por las que quiero delegar como anciano después de 40 años, porque sé que hay mentes frescas, renovadas y espirituales que pueden ir más allá de donde yo fui. Salomón construyó el templo que planeó David, pero David no lo construyó. ¿Usted entiende que Moisés se tenía que morir? Que Moisés no servía para hacer la tarea de Josué. Josué fue un capitán, un militar, un guerrero. Moisés era un libertador, era un legislador. Moisés no podía cruzar el mar rojo, el Jordán, no podía conquistar, no era. Era un estorbo Moisés. No, como el más grande, perdón, era un estorbo. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora es tu turno. Vos, yo necesito un Josué, no necesito un Moisés. A mí me ha dado mucho miedo de encerrarme en mi cabeza y pensar que la cosa es así y evitar, por eso se convirtió Pedro Cornelio, Pedro. Y después entonces se hizo el concilio de Jerusalén y Pedro fue y dijo, se convirtieron, ¿qué vamos a hacer? Y fueron los gentiles. Y los apóstoles fueron tan sabios, porque eso no terminó ahí. Porque usted tiene que entender que usted y yo somos así,
duro de cabeza. Porque después del concilio aparece la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía está creciendo más que la de Jerusalén. ¿Estas quiénes son? Vayan. Gracias a Dios que mandaron a Bernabé. Si mandaba a Santiago se moría. Santiago dijo, uy, ¿cómo? Si mandaba a Pedro, fue un hombre de consolación y se gozó. No dijo, vengo acá con la credencial de Jerusalén, yo me hago cargo. Se alegró y no sé si sabes lo que hizo, extraordinario. ¿Te acordás? Se fue a buscar a Saulo. Vos le dices, se fue como que decís, se fue a Manhattan a Brooklyn. No, se fue lejísimo, kilómetro y kilómetro. De Saulo, venite, dale, venite, que acá está pasando algo grande. Y vino Pablo y empezaron los viajes misioneros. Y lo increíble de Bernabé, que decía Bernabé y Pablo, Bernabé y después dice Pablo y Bernabé. Bernabé fue el que trajo. Si no mandaban a Bernabé, Antioquía no hubiera existido. Porque Bernabé supo tener la mente abierta. Entonces acá yo te quiero llevar a que veas cómo Pablo va llevándonos a que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que tener mucho cuidado. La gente se convierte, se pone una corbata, viene a la iglesia, canta un himno, pero su vida sexual matrimonial, su manejo del dinero, la educación de los hijos, sigue siendo como era la vida vieja. Toda tu vida tiene que cambiar. Ya no es solo el domingo venir vestido de domingo, tiene que haber una transformación y eso es lo que Pablo está tratando de explicar. Ahora termina porque estoy viendo el horario, verso 25 al 32, y entonces termina dando 5 exhortaciones. Las 5 exhortaciones son extraordinarias, porque dice, a la luz de esta manera de pensar, ustedes tienen que vivir diferentes. Están obligados por lo que ya el viejo hombre y nuevo hombre que tienen. Y entonces las 5 exhortaciones tienen algunas cosas curiosas. Primera cosa, que todas son sobre relaciones. ¿Entiende? Es sobre las relaciones. Ya no es su pensamiento, es cómo me relaciono con otros. Y él dice siempre un mandato negativo, después le da un mandato positivo y después le da la razón. Por ejemplo, el que robaba no robe, negativo, trabaje y así trabaja, puede ayudar a los demás. ¿Ve las 3 cosas? Vamos a mirarlas, ¿qué les parece? El verso 25 dice allí, habiendo desechado la mentira, los creyentes deben decir la verdad. O sea, ajustar la vida a la verdad de Dios. Voy a leer el verso 25, porque dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, mire, desechar es, la palabra de Hebreos 12, despojarse, es sacarse algo viejo que tenía, la ropa vieja. Usted acostumbrado a mentir. La mentira es eso que decimos yo no miento, todo el tiempo mentimos. Mire el celular, yo sé que acá no usan, en Estados Unidos no se usa tanto el WhatsApp, pero en Argentina se usa mucho. Entonces, ¿dónde estás? Te dice, ya estoy llegando, no saliste de casa. En 5 estoy, esto es a media hora. Estoy cerca, re lejos. Y le vamos mintiendo, ¿viste? Bueno, es que quise decir, mentira. Desechando la mentira, ¿saben que la mentira aparece acá como un hábito de una vida vieja? Yo creo que, por lo menos lo que he visto en esta ciudad, la gente vive vidas muy independientes. Su celular, su computadora, su auto, su carro propio. Entonces yo tengo mis teorías de que toda esa vida independiente es sumamente peligrosa. En nuestros países, en el mío, la gente tiene un carro. Entonces, no digo de no tener 2, ojalá yo tuviera 2, 3, si usted quiere regalarme un carro, yo se lo acepto, no hay problema. Pero cuando uno va en el carro, van la esposa, el padre, el hijo, el nieto, el abuelo, a tener un carro, ¿está bien? Al tener cada uno su carro, independiente. Cada uno tiene su tarjeta, cada uno tiene su celular, cada uno tiene su computadora en su habitación y comienzan a vivir vidas independientes. Muy, muy propicias a una vida de mentira y no habla la verdad. Dice, usted debe desechar la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo y da la razón siempre, porque somos miembros los unos de los otros. Debe haber honestidad, debe haber transparencia. No podemos estar escondiendo.
Este es el punto cuando uno encuentra a alguien que pecó. Siempre la gente dice, uy, pecó y tocaba el teclado, predicaba, pero ya hay una vida oscura atrás, mucho escondido, mucha cosa oculta, mucha vida tipo Judas. Judas tenía una vida oculta, ¿viste? Era apóstol, iba con el Señor, pero por detrás hablaba con los sacerdotes, juntaba el dinero, robaba. Tenía toda una vida oculta. Vos pensaste en Judas, siempre lo traicionó. No, no, pará, no lo traicionó. Primero se enredó en una oscuridad y salió a la luz. El Señor ya lo sabía. Uno de ustedes me va a traicionar, el que moja su pan conmigo, entregas al Hijo del Hombre con un beso. El Señor lo sabía. Pero él iba urdiendo en la oscuridad todo su pecado y pecó. Por eso esta primera exhortación es fundamental, porque la comunidad cristiana iba a tener que ser conocida por honestidad y porque todas las personas sabían que eran personas honestas, que no mentían. O sea que la mentira pasa a ser algo relevante. En nuestros días todavía sigue siendo así. Yo podría contarle 1000 ejemplos, que no lo voy a hacer ahora, de creyentes que fueron bendecidos en su trabajo, bendecidos en este mundo, porque muchos sabían que esta persona, este hombre, esta mujer, no miente. Y relacionan porque es creyente y él si dice algo, lo cumple. ¿Sos así? Es una gran pregunta. Hay una segunda exhortación, verso 26 y 27, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, ahora dice, ustedes pueden enojarse, pero no pueden pecar. Y ahí enojarse y no dar lugar a la ira son dos palabritas, ¿no? Muy interesantes, que tienen que ver con una ampliación de esta extensión. Y dice, no deis lugar al diablo. Ahora otra vez aparece lo que dije el miércoles pasado, esta expresión tremenda de no dar lugar al diablo, no está en Hebreo, no está en Pedro, no está en Santiago, está justo acá en un pasaje que habla de las relaciones interpersonales envueltas en el enojo. O sea, le damos una oportunidad como cristianos al enojarnos al diablo a que haga su obra, y el enojo, cuando comienza a controlarnos, en lugar de que el creyente controle su enojo, luego aparece el diablo y toma partida. ¿Vieron que dice no se ponga el sol sobre su enojo? Las personas podían tomar la túnica de alguien en el Antiguo Testamento, pero cuando caía el sol debían entregarla. El salario del jornalero cuando cae el sol había que dárselo. El día tenía que terminar y al terminar el día bastaba a cada día su propio mal. Por eso es sabio vivir un día a la vez. Y por eso esto es la cuestión, no mantengas el enojo. Ahora, algunos mantienen el enojo no por una noche, por meses y por años. Yo he visto personas morir sin arreglar su relación con un hijo, con una hermana de sangre, con un tío. No se perdonaron nunca, nunca, nunca. Tengo un pastor amigo, me gusta siempre, como digo, contar historias de gente que conozco, no solo, me gusta leer, pero él se convirtió. El día que se convirtió, siendo un muchacho, volvió a la casa, el padre dijo, vos podés entrar, pero con ese libro por la Biblia no entrás, y lo echó. No sabía qué hacer el muchacho, recién se fue a la casa de un creyente, lo hospedó. Volvió tiempo después, habló con el padre, no lo aceptó, no lo aceptó. Muchacho no pudo volver a la casa. Creció en el Señor, se casó una chica hermosa, creyente, un matrimonio hermoso. Tuvieron un hijo, se lo llevó, papá, te quiero mostrar a tu nieto. No lo aceptó. Y terminó muriéndose el padre así. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto puede llegar tu enojo? Porque Dios le dijo a Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Y el enojo es ese monstruo escondido que tenemos, que en la iglesia no aparece, pero que en el hogar sí. Dice, miren, ustedes no pueden enojarse, pero no pueden pecar y no pueden darle lugar al diablo. En tercer lugar, quiero ir ya terminando, dice verso 28 allí,
perdón, estoy leyendo el 28, el que hurtaba no hurte más y no trabaje haciendo con sus manos lo que es justo para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En tercer lugar, dice, usted no robe más. Ahora otra vez vuelve a lo mismo. Yo no robo. ¿Seguro? Hay 10 minutos para descansar en el trabajo y usted se toma 20. No robo. ¿Está seguro? No hago en el tiempo que debo hacer las cosas. Robo. El robo tiene muchos más aspectos de ir a un banco a robar un banco como ladrón. El robo es quedarse con algo menor, es robo. Ay, sí, lo encontré. Yo a veces, discúlpenme, los creyentes a veces nos quedamos sorprendidos de cómo actuamos, ¿no? Porque estábamos en una librería evangélica que iba recorriendo, es una historia larga, hace muchos años, y estábamos con unos creyentes y lo voy a contar tal como es, ¿no? Y estábamos comprando, entonces había como cajas donde uno pagaba, como un supermercado. Entonces salimos con los libros y yo lo encuentro a uno de los creyentes en la esquina y dice, che, mirá, ¿sabes lo que me pasó? Mirá qué bueno. Compré varios libros, compré esta Biblia y cuando pasé por la caja no me la cobraron. No se dieron cuenta, no me la cobraron y... Tenés que ir y devolverla. ¿Entendés? Como diciendo, qué bendición. Es un robo. Es un robo. La chica no se dio cuenta, pasó clink, clink, clink y el otro dice, qué bendición. ¡Qué bendición! Hay 1000 maneras en que robamos. Y encima agrega, no haga esto, trabaje y da la razón siempre, para compartir. Claro, es interesante, lo que haga lo que es bueno es la palabra ágata o agatón, que es para algo bondadoso, para hacer algo benéfico, para que tenga que compartir, porque el trabajo es una bendición el trabajo. Pero el dinero que da el trabajo es para su familia prioritariamente y luego para compartir con los santos. A mí me encanta cuando veo creyente y dice, mira, le he pedido al Señor que me dé más trabajo para darle más trabajo a creyentes. Si tengo una fábrica y tengo 10 creyentes y puedo darle más trabajo. Esta idea de poder crecer para dar a otros. El tema económico es muy complicado, hermanos. Porque, viste, vivimos con una actitud de siempre querer guardar y para el Señor lo poco, pero si me tengo que comprar el celular, como decía el otro fin de semana en Pensilvania, no hay una sola persona acá que tenga el mismo celular, lo has cambiado 4 o 5 veces. Y nunca te has medido para gastar el celular, pero para ofrendar o dar. Y encima siempre le damos, esto es de la antigüedad, no se sienta mal usted. Bueno, sí, siéntase mal, está bien. Desde la antigüedad es que le daban la oveja renga. Yo lo he contado acá, el primer auto que tuve, el Señor nos ha bendecido con algunos autos viejos, ahora tengo un auto nuevo y algunos hermanos una vez juntaron, nos ofrendaron un carro muy lindo, pero el primer carro que tuve, el primero, me lo dio un hermano que dijo, tengo un carrito que tiene unos problemitas, pero te lo quiero dar, bueno. Y yo siempre suelo preguntar, tengo terminado en 2 minutos, así que no tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo anduve en ese carro? Y la gente dice, 1 año, 5, no. Y entonces termino diciéndole, nunca. Porque cuando fui al mecánico me dice, mire, señor, este carro no anda y no va a andar nunca. Lo tuve que vender como chatarra. Pero alguien me lo ofrendó. Entonces tenemos esa habilidad. Entonces dice, ¿para qué quiero el dinero? Para compartir. ¿Sabe que no es malo tener dinero? Yo en la iglesia animo a la gente a progresar en sus trabajos. Tenés un sueldo y podés trabajar mejor, con mejor sueldo, cámbialo. Te podés cambiar el carro, cámbialo. ¿Por qué? Porque tercera Juan dice, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas como prospera tu alma. Porque no es el problema tener dinero, el problema es amar el dinero. Esa es la raíz de todos los males. Si yo más tengo para más compartir, más el Señor me va a dar. Ahora, si yo tengo más para amarrocar y para no guardar para mí, bueno, voy a ser un miserable. No tengo que tener temor a avanzar y a crecer. El temor lo tengo que tener de amar esas cosas y desearlas para mí. Por eso dice, miren, trabaje, pero es para compartir a los demás. Las 2 últimas cosas
verso 28, perdón, las dos últimas, verso 29 y 30, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ahí están las tres cosas. Primero, ninguna palabra, la versión antigua dice podrida. La palabra griega se usaba para una fruta, para hablar de árboles y frutas en descomposición. Esa es la idea de palabras descompuestas o echadas a perder, en putrefacción. Y luego dice, solo busca palabras benéficas, la palabra es que dan gracia. A mí me gusta una traducción que dice que capaciten a los oyentes. Viste, yo no quiero hablar algo putrefacto, pero quiero edificar, pero me gusta mucho capacitar a otro. O sea, le estoy dando con mis palabras algo que le va a dar la capacidad de vivir y de ser mejor. Capacitar a los oyentes, porque el Espíritu Santo también me va a ayudar a guardar las palabras convenientes para bendecir a las personas, que sean verdaderas y puras. Y llego al último punto, porque si no se me va el tiempo, dice, perdón, a fin de dar gracia a los oyentes, no contristéis al Espíritu Santo, para el cual fuisteis sellados para el día de la redención, y ahí dice el sello de la redención, es el tiempo en que el creyente recibirá su nuevo cuerpo, así que guárdense de este tipo de vida o de esta forma de vivir. En quinto y último lugar, él está hablando que los creyentes deben librarse de 6 vicios tremendos, los menciono, dice allí, quítense amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Mire, cuando termina aquí, dice, primero quítense amargura. La palabra amargura es una palabra para hablar de un lenguaje agrio. O sea, no hay nada más triste que una persona agria, ¿está bien? Una persona que tiene una visión negativa y cínica de la vida. Hay un comentarista del texto griego que dice, la palabra habla de un espíritu amargado o resentido que se niega a la reconciliación. Quítense esta actitud de la vida. Déjenme, a ver, es muy difícil lo que voy a decir porque el contexto es Argentina, pero en Argentina hay distintos tipos de canciones. El tango, que ustedes alguna vez han oído, la letra del tango siempre es triste, ¿viste? Porque dice, me dejó la mujer, estoy llorando, qué sé yo. Entonces yo suelo decir que tu vida no sea un tango. ¿Y cómo tiene que ser? Y tiene que ser una salsa. Entonces usted ya entiende la salsa, ¿viste? ¿Qué tipo de vida tenés? Dice, quítate la amargura, quítense el enojo. Tumos es la ráfaga de ira. ¡Fu! Se enojó. Dice mi país, saltó como leche hervida. ¡Uf! Claro, me da risa por las expresiones. Esa leche hervida, ya mis hijos, ¿qué la van a entender? Hubo una época en que no había microondas, microwave, ¿se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan que hacíamos con la leche? La hervíamos. ¿Y qué pasaba cuando la hervía? Tenías que estar atento, porque si no, saltaba enseguida. Claro, los jóvenes no saben. Perdón, Luis, después te explico, vos que sos un chico que era. ¿Viste? Salta como leche hervida. Bueno, ese ráfaga de ira. Y después dice, y en tercer lugar, el enojo, que ya es un sentimiento arraigado, la palabrita. Y luego dice, y la gritería, que es gritar o clamor, y describe una persona que se excita, que alza la voz y comienza a gritar, y se quítense gritería. Y la maledicencia, que es blasfemia, es la palabra para hablar mal de otros, para calumniar a otros, para destruir la reputación de otros, ¿no? La maledicencia, que tremendo, ¿no? Hablar mal de otros, estás dañando a la otra persona, dañas al que oye y dañas a tu misma persona. 3 daños en uno solo. Hablar mal de otros es como tirar las plumas de una almohada por lo alto de una montaña, ya no la podés levantar o recoger. Tendríamos que tener mucho cuidado. Les quiero decir que en la Biblia la mujer rencillosa de Proverbios es porque su madre o su abuela lo fue. Los hombres son también así. Hay que tener mucho cuidado.
Es muy fácil hablar de otros. Viste que los creyentes dicen, no, contame, contame, para orar, pero contame, ¿no? O, ustedes conocen la frase, ojos que no ven, no, ojos que no ven, hermano que te lo cuenta, ¿entendés? Entonces es así. Y la verdad que es terrible, es terrible. Por último, malicia. Malicia es mala voluntad, malicia es maldad. Malicia es un deseo y probablemente trama el mal en contra de la gente. Yo a veces me cuesta pensar esto, discúlpenme que lo diga, tal vez soy medio inocente en esto. Me cuesta pensar que en los creyentes haya malicia, pero a veces la hay. Yo tengo esa malicia, sé, en mi matrimonio, con los hijos, pero no sé, me cuesta asimilar que creyentes actúen con malicia. Somos hermanos, estamos en el mismo bote, vamos hacia el mismo lado, ¿cómo vamos a pelearnos entre nosotros? Saben, en estos últimos años la iglesia ha crecido y una cosa que hemos hablado mucho en la iglesia es lealtad. Lealtad es vamos hacia el mismo lado, no tiremos en contra, sumemos, no restemos. Porque Pablo cuando manda a Tito, dice, yo les envío a Tito, ustedes lo conocen, que es de mis mismas huellas, sigue mi misma pisada. Tito es como si fuera yo. Lealtad. Yo lo que estoy buscando de los hombres que nos van a seguir detrás de la tarea que hemos hecho por 40 años, son hombres leales. No hombres que por atrás te clavan un puñal, te traicionan a la mano. Hombre, vamos todos juntos con nuestros errores, fallas, problemas. Vamos todos para adelante. ¿Qué queremos? Evangelizar al mundo, hacer crecer la iglesia, ser buenos ofrendando, ser buenos en las misiones. No hay tiempo. No tenemos tiempo para pelear entre nosotros, para luchar entre nosotros. Y esta es la palabra malicia. Y termina hablando de varios de estos vicios, ¿no? De este rencor almacenado. Incluso te digo más, algunos creen que la malicia es la resumen de las otras palabras, de la palabra amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, están en la palabra malicia, imagínate. Y termina el versículo diciendo, el último versículo, dice, ¿y saben qué? Sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Benignos habla de que cubran con bondad la necesidad de otros, ¿no? ¿Saben qué es la palabra benigno en griego? Crestos, que quiere decir Cristos. Y después perdonándoos es extendiendo la misericordia, las emociones o afectos internos, perdón, esa es misericordia. Benignidad, misericordia es extender los afectos internos. Y perdónense, extiendan la gracia, den libremente, den con el corazón. Y la razón de estos mandamientos positivos, la razón siempre, lo negativo, lo positivo es que Cristo es benigno, compasivo y extiende su gracia, porque Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muchas cosas por poco tiempo, vuelvan a escuchar el mensaje, mediten en esto, pero sería bueno que aprendamos a vivir de una manera distinta, ¿no? Pensar de una manera distinta. Yo quiero quedarme con esto porque tal vez yo me permito quedarme con esto porque es lo que más me preocupa a mí. Que no sea que mi forma de pensar de tantos años arruine las cosas. ¿Sabe? En nuestro país la mayoría de los carros son manuales. La caja automática no se usa. Yo aquí siempre he manejado con caja automática, pero al principio me costaba. No sé si manejas caja manual, pero sabes que no tiene pedal y freno, tiene embrague. Embrague. Y el tema es que cuando pones la caja automática y estás acostumbrado, podés sin querer usar el pie izquierdo para apretar el embrague y en vez de apretar el embrague, ¿qué encontrás? El freno. Y ahí chocas. Es muy común eso. A mí me ha pasado un par de veces hace 20 años atrás, ya ahora aprendí, obviamente. Pero tal vez estás acostumbrado a pensar mal toda la vida. Pensar mal no quiero decir que piense mal de otros, no, de la manera de pensar, el enfoque que le damos a la cosa, ¿viste? Porque toda la vida apreté el embrague y ahora ya no necesito apretarlo más. Porque toda la vida fui así, pero ya no necesito hacer más. Toda la vida es distinta, ahora es diferente.
Miren, nosotros tuvimos la clase de membresía, yo lo digo con vergüenza, la clase de membresía, cada 2 o 3 meses la gente nueva, cuando viene gente de otras iglesias, se convierte, decimos, ¿cómo hago para ser miembro? Bueno, espere la clase de membresía. La clase de membresía la dan los ancianos, se explica qué es la iglesia, qué cree la iglesia, la doctrina de la iglesia, quiénes son los ancianos, los diáconos, todo. Y después, si usted decide ser miembro, si es creyente de otra iglesia, trae su carta, habla con los ancianos. Y si no, espere a bautizarse, tendremos el bautismo. ¿Está bien? Bueno, había 20 personas nuevas la última clase de membresía, que la di el sábado anterior a venir. En la clase de membresía le pregunto a la gente siempre quién te trajo. Decinos tu nombre, dónde venís, Juancito, vengo de acá, fulano. ¿Quién te invitó? ¿Una hermana? Bueno, esta clase de membresía, como un montón que hemos tenido, 3 personas vinieron por Google. Por Google. Yo no sé si Google tendrá una corona en el cielo cuando... Pero claro, ¿sabe lo que pasa? Primero, y no por solo Google, por YouTube también, perdón. Porque dice, yo lo escuchaba en YouTube, porque todos los domingos... Nosotros tenemos los mensajes en video desde antes de la pandemia. Ya estaban en Facebook. Desde hace muchos años dábamos en Facebook. Después vino la pandemia, lo aceleramos y hoy estamos en YouTube siempre. Así que tenemos gente de muchas partes que escucha por YouTube. Entonces, si lo escuché en YouTube, vine. Y otros van a Google porque en el Google Maps, un día reunimos a toda la iglesia y dije, agarren sus celulares. Y en el Google Maps, vos si pones, por ejemplo, templo bíblico, seguramente figura, vos pones ahí, podés poner gente buena, un lindo lugar, encontrar a Dios. Entonces imagínate, si 100 personas ponen eso, cuando alguien busca una iglesia, ¿qué le sale? Eso. 3 personas vieron por Google. A mí me avergüenza. A mí me avergüenza. Porque en vez de estar evangelizando a nosotros, pero lo que quiero decir es, si yo me cierro y digo, no, Google no, estoy dejando que mi mente frene la obra de Dios. Entonces te invito a que tengas un pensamiento mucho más amplio y generoso como Dios quiere llevarte, para que podamos extender el reino de Dios y alcanzar a más perdidos y hacer que la iglesia, verla crecer como Dios ha querido desde su inicio y con el propósito con la cual Él comenzó y fundó la iglesia de Cristo. Oramos, disculpen que me excedí en el tiempo. Querido Señor, gracias por tu palabra. Todos, Padre, necesitamos ser exhortados en esta noche. Yo simplemente estoy aquí oyendo tanto como mis hermanos tus verdades. Soy el primero que tengo que cambiar. Lo que pasa, Padre, que hemos por tanto tiempo pensado de una manera y pensar ahora de otra es a veces, no sé, orgullo, terquedad. Señor, vivíamos un pensamiento entenebrecido y una dureza de corazón. Ya no hay así esa vida, un nuevo hombre hay en nuestra vida. Tenemos que vivir en armonía ese nuevo hombre, tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Señor, ayúdanos a vivir en la verdad y no en la mentira. Y ayúdanos a ampliar los horizontes a los cuales quieres llevarnos. Que de ninguna forma o manera seamos tropiezo para la obra tuya, para tu iglesia, Señor. Ni murmurando, ni mintiendo, ni pensando mal, ni pensando equivocado, ni de ninguna forma, Señor. Porque un día en el tribunal de Cristo daremos cuenta y queremos rendir cuentas a ti que te hemos honrado y que hemos buscado la extensión de tu reino, la edificación de tu iglesia, la salvación de los perdidos y no, Señor, ser un tropiezo, un obstáculo. Rogamos que sea así en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús.